Buenos días. A nosotros nos correspondió el tema de licitación pública. Se los vamos a explicar con mis compañeras Tania Ávila, Angie Jordán, Angie Martínez y quien les habla, Viviana Herrera. Iniciaremos el tema con qué es contratación estatal. Esta contratación es el conjunto de normas que regulan los procedimientos que se adelantan para que toda entidad pueda adquirir un bien o un servicio. En estos dos tipos de contratación encontramos 5 categorías. Está selección abreviada, subasta inversa, mínima cuantía, concurso de méritos y en la que les vamos a hablar, licitación pública. ¿Qué es una licitación pública? Este es un proceso participativo en el que cualquier entidad del gobierno decide poner a varias empresas para obtener el mejor precio y calidad por un bien o un servicio que esté requiriendo. ¿Cómo se da este proceso? Durante el proceso licitatorio se siguen determinados requisitos legales que hacen validez de este acto. Y estos requisitos legales tienden a asegurar la legalidad y transparencia del proceso. ¿Para qué sirve? Este es para adquirir o permite la ejecución de obras o adquisición de bienes o servicios de una entidad, también como proceso de selección residual. Esto quiere decir que cuando no podemos seleccionar una entidad o una empresa por otro medio, hacemos por licitación pública. Aspectos importantes que tenemos en cuenta cuando se realiza este proceso. Uno, que ¿quién se encarga de las licitaciones? Cada entidad del gobierno tiene un responsable de compras y estos son los que realizan este tipo de licitaciones. Hay límites de valor, no existe ningún límite de valor. Pueden haber licitaciones de 5 millones o hasta de billones. Ejemplo, el Metro de Bogotá se realizó por medio de licitación pública. ¿Son participativas? Sí, lo que se busca con el gobierno es poder garantizar que las entidades puedan adquirir los mejores servicios. ¿Se posponen o se detienen? No. La ventaja de estos procesos es que continúan o no se posponen, ni porque exista cuarentenas, ni porque exista virus, nada de esto nos afectaría en este proceso. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de licitaciones o las licitaciones? Las encontramos en el SECOP 1, en el SECOP 2 o en Licimatic. Cabe también aclarar que las licitaciones públicas no son fáciles de ganar, duran alrededor de 3 a 6 meses, pero pues es un ingreso fijo cuando se adquiere. Y también es importante tener en cuenta que la oferta que nosotros realicemos para tener una licitación pública nunca debe ser mayor a la que se está postulando ahí. Vamos a explicarles las etapas de la licitación. Estas se dividen en 10 pasos. La primera es que la entidad identifica o muestra la necesidad de adquirir un bien, obra o servicio. 2. La entidad elabora el proyecto de pliego de condiciones que se publica en el SECOP 2 o en el SECOP 1. Este proceso dura más o menos 10 días. Luego, tercer paso, en este proceso todos los interesados pueden solicitar información, colocar observaciones sobre este pliego de condiciones que se está intentando armar. Cuarto, se inicia el proceso. Ya tenemos un pliego de condiciones determinado. Además, se incluye un cronograma y observaciones. Cabe aclarar que el cronograma es de estricto cumplimiento. No se puede modificar a menos de que sea por medio de una audiencia. Quinto, la entidad realiza una audiencia de asignación, de revisión y distribución de riesgos. Como sexto paso, tenemos que los interesados entregan sus propuestas en el lugar, fecha y hora pactada antes de que se cumpla el tiempo límite. Séptimo, la entidad inicia la evaluación y verificación de requisitos, solicitud de documentos, si necesita o quiere comprobar algún otro proceso y además da un puntaje a los oferentes. Octavo, entrega el informe de evaluación, se pone a disposición de todos los oferentes para que puedan ellos retroalimentar esta información. Noveno, la entidad analiza las observaciones y se cita para definir el proceso de audiencia pública. Como décimo y último paso tenemos la audiencia pública. Se instala y los oferentes pueden pronunciarse. Después de esto, si el oferente cumple, se le adjudica el proceso y si no, se da como desierto. Características de la licitación. Se trata de un procedimiento administrativo que se compone de una serie de actos regulados por las normas administrativas. También se caracteriza por ser un procedimiento en el cual se elige a quien esté en la mejor condición de ejercer muy bien la actividad y finalmente se celebra el contrato. Otra característica muy importante de la licitación pública es que se debe tener en cuenta la calidad y el precio. Y por último, una característica muy importante es que se elige a quien ofrezca la mejor opción o condición para la buena función de la administración estatal. Para regular el tema de contratación pública existe una serie de normatividad en Colombia, la cual enumeraremos a continuación. Ley 80, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 816, por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública. Ley 1150, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Decreto Ley 4170, por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura.
Circular externa número 2. Colombia compra eficiente, elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones, clasificador de bienes y servicios. Ley 1712, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Decreto de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Documentos que se necesitan para presentar una licitación pública. Primero que todo se debe tener la Cámara de Comercio no mayor a 30 días, se debe contar con la cédula del representante legal, también se debe tener el certificado de pago de aportes de seguridad social firmado por el representante legal o revisor fiscal, se debe contar con el certificado de la Procuraduría, con el certificado de la Contraloría y el registro único de proponentes. A continuación vamos a explicar cómo se debe realizar el proceso de contratación en el SECOP 2. Primero que todo se debe crear el proceso, entonces para crear el proceso se debe ingresar al SECOP 2 usando usuario y contraseña. Allí se muestra un formulario en donde se deben incluir los datos básicos del proceso de contratación. El segundo paso, la edición de pliegos borrador, en donde una vez guardados los datos básicos, el SECOP crea un expediente electrónico del proceso de contratación y habilita la creación del pliego borrador, en donde se debe contestar un formulario con las siguientes 6 sesiones. Información general es donde se debe describir el objeto del proceso de contratación, también se debe clasificar el bien o servicio, se debe contestar información sobre el plan anual de adquisiciones, se debe seleccionar el tipo de contrato, los acuerdos comerciales, entre otra información. La siguiente sección se llama configuración. Allí se debe diligenciar información sobre el cronograma en donde se deben establecer las fechas de los hitos del proceso de contratación, también se debe definir qué garantía le va a solicitar al proveedor, se debe ingresar el valor estimado del proceso de contratación, entre otra información. La sesión número 3 se llama cuestionario. Allí se deben indicar los requisitos que los proveedores deben presentar con la oferta. La sesión número 4 tiene como nombre evaluación y es donde se deben definir cómo van a ser evaluadas las ofertas que reciba de los proveedores. La sesión número 5 son los documentos del proceso. Aquí se deben cargar documentos como el estudio previo, anexos o fichas técnicas. Finalmente, la sesión número 6 son los documentos de la oferta y es donde se encuentra una lista de documentos que pueden solicitar las entidades estatales en los procesos de contratación. El tercer paso es la publicación de pliego borrador y es donde una vez creado el borrador del pliego, este debe ser publicado. El cuarto paso es el área de trabajo del proceso y es donde el SECOP 2 habilita el área de trabajo en la que encuentra las funcionalidades necesarias para adelantar el proceso de contratación en línea e interactuar con los proveedores. Se deben enviar las observaciones y el quinto paso tiene que ver con la respuesta a las observaciones del pliego borrador. El sexto paso es la edición del pliego definitivo y es donde usted puede actualizar el pliego de condiciones con base a las observaciones recibidas. El séptimo paso tiene que ver con la publicación del pliego definitivo. El octavo paso son las adendas y tiene que ver con que si la entidad estatal quiere hacer adendas al pliego de condiciones. El paso número 9 es la apertura de ofertas y acta de cierre. Es cuando se cumple la fecha de cierre en el SECOP 2 y este permite abrir las ofertas. Allí cada contratista debe subir su oferta respectiva para participar en el proceso de contratación. El paso número 10 tiene que ver con la solicitud de subsanaciones. Durante la evaluación de las ofertas puede solicitar a los proveedores subsanar requisitos habilitantes o aclarar el contenido de la oferta a través de la sección de mensajes. Allí se envían las siguientes subsanaciones y se continúa con el siguiente paso, el cual tiene que ver con el informe de evaluación y publicación de ofertas. Allí se debe elaborar y subir el informe de evaluación en el formato establecido por la entidad estatal. Para la publicación de ofertas se deben publicar las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer la información teniendo en cuenta el principio de transparencia. El envío de observaciones al informe de evaluación no es obligatorio, pero si es el caso, se debe responder a estas observaciones en el plazo previsto por la entidad estatal. Finalmente se genera el informe de adjudicación, pero también puede ser el caso de que se genere una declaratoria desierta. Esto significa que se presentaron 10 contratistas, pero ninguno fue elegido, o también que nadie se presentó. A continuación, expondremos un estudio de caso, el cual se celebró en Sogamoso, Boyacá. El objetivo a contratar era el suministro de alimentación y raciones alimentarias para los pacientes hospitalizados, médicos internos y personal autorizado por el Hospital Regional de Sogamoso, ESE, de acuerdo con las características técnicas establecidas por la empresa social del Estado. En cuanto a la publicación del pliego de condiciones, esta se hizo el 1 de junio del 2020. Así se describe la necesidad que pretende satisfacer con la contratación, básicamente. Es debido a que el Hospital Regional de Sogamoso pretende prestar servicios de salud de mediana complejidad. Debe garantizar el cumplimiento del artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, que se refiere al derecho que tiene la persona de tener acceso oportuno a los servicios de promoción y prevención en salud. Además de esto, puede que el hospital maneje pacientes en áreas de hospitalización que garantice la dieta adecuada para cada uno de sus pacientes, dependiendo de su patología, con el fin de que haya un equilibrio en su nutrición y por ende la mejora del estado de la salud de estos pacientes. Debido a todo esto, el hospital requiere un mínimo de condiciones para que se aseguren las cantidades de alimentos adecuados.
todo lo relacionado a la calidad, la presentación, el aporte calórico y nutricional necesarios. Es así como la contratación de una empresa especializada en prestar estos servicios va a garantizar el cumplimiento de las normas, protocolos, estándares de calidad, así como las garantías higiénicas y sanitarias durante la estancia del paciente o del personal que presta sus servicios a la institución. Dentro de las obligaciones generales del contratista está todo lo relacionado con cumplir el objetivo principal, que es el suministro de los alimentos, como ya se había mencionado anteriormente. De acuerdo a la condición de cada paciente, debe cumplir con las normas de bioseguridad y todo lo que se relaciona en la parte administrativa en cuanto al papeleo solicitado. Ya dentro de las obligaciones específicas del contratista se encuentra que dicha empresa seleccionada debe contar con la experiencia mínima de 3 años en lo relacionado con el suministro de alimentos, que debe ser certificada y tener una copia de los contratos anteriores. Se especifican los horarios en los que deben ser suministrados los alimentos, teniendo en cuenta que para los pacientes diabéticos se deben cumplir unos horarios adicionales y se define una minuta dentro de un patrón con la que va plasmada, donde se especifica según el tipo de la comida y la porción servida para el mismo. También en el estudio previo se especifica todo lo relacionado con que el contratista debe garantizar el acuerdo de manejo y segregación de los residuos sólidos que se generan. El manejo de acuerdo a los residuos hídricos, el recurso humano, y se deja explícito que se debe cubrir el valor del arriendo de la cocina, que será de 1.500.000. El plazo de ejecución del contrato será a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 2020. Y el agotamiento del presupuesto del contrato, lo que es lo primero que ocurre. El monto del presupuesto oficial está estimado por el contrato, que es por un valor de 594.218 millones, incluido el IVA. En cuanto a la modalidad de pago, el Hospital Regional de Sogamoso, ESE, cancelará el valor de los servicios prestados dentro de los 90 días siguientes a la prestación de la factura. Previamente, pues el contrato con la certificación de cumplimiento por parte del supervisor asignado. Respecto a la modalidad de selección del contratista, el hospital opta por la convocatoria pública, es decir, que el hospital formula públicamente una convocatoria a personas naturales o jurídicas para que en igualdad de oportunidades los interesados presenten sus ofertas acerca de la necesidad expuesta por el hospital, seleccionando más favorablemente de acuerdo a la evaluación que se realice el Comité de Compras y Contratos. Y seguirá el procedimiento de selección por la convocatoria pública por un monto de contrato superior a los 150 salarios mínimos legales vigentes. Dentro de los requisitos mínimos para participar, se plasmó, como se dijo anteriormente, puede participar una persona natural o jurídica y deben anexar los documentos necesarios para poder realizar la comparación con otras propuestas. Dentro de los documentos solicitados está la carta de presentación de la oferta y deberá contar información solicitada por el hospital y se debe especificar que no se encuentra el causal de inhabilidad. Se debe presentar el certificado de inscripción del registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste la actividad pues a la que se dedica como tal y no debe tener una fecha de expedición mayor a 30 días. Y además, los certificados deben tener antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y la fotocopia de la cédula. Y por último, se deja explícito las causales de rechazo de la propuesta, como lo es que el proponente se encuentre inhabilitado cuando se evidencie plagio o alteración de los documentos presentados o se pruebe que el proponente no dispone de todos los recursos para cumplir a totalidad con el objetivo del contrato. Acá podemos observar el cronograma del proceso. Dando cumplimiento al cronograma establecido, el día 10 de junio se generó el aviso de convocatoria pública número 18 de 2020, donde se especifica el objeto del contrato, un cronograma del mismo, también se describe el método de financiación del contrato, el presupuesto con el que se cuenta y la forma de pago que se utilizará. En cuanto al proceso de selección, se realizó un análisis de la capacidad financiera y organizacional del sector, tomando como referencia la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas realizadas por el DANE en el 2018. Se tomó específicamente la clasificación con el código 5629, que se centra en las actividades de otros servicios de comida. Esta categoría incluye la provisión de servicios de comida con base en acuerdos contractuales con el cliente, para un periodo de tiempo específico, donde la comida puede ser preparada in situ, es decir, en el lugar donde se va a consumir o en una central de preparación. Esta categoría comprende la operación de casinos o cafeterías sobre la base de una concesión, como por ejemplo para fábricas, oficinas u hospitales. Con la información anterior se identificaron 19 empresas asociadas a las actividades mencionadas, como se puede observar en la imagen.
De estas empresas se seleccionaron 11, las cuales mostraron información financiera en las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades, así que se excluyeron aquellas que no presentaron información financiera y aquellas empresas que no aparecían en la plataforma o no se disponía de dicha información actualizada en la base de datos, quedando las que se muestran en la imagen. De estas empresas, entonces se seleccionó la información sobre el índice de liquidez, el índice de endeudamiento, la razón de cobertura de intereses, rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre los activos y o capital de trabajo, donde solamente 5 empresas muestran información financiera completa y acorde a lo dispuesto en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente. En cuanto a la conclusión de este estudio, se determinó los indicadores de capacidad financiera de acuerdo con las características técnicas establecidas por el hospital, tal como se muestra en el siguiente cuadro. El 9 de junio se publicaron las observaciones presentadas al proceso de evaluación de la convocatoria en cuanto a las raciones alimentarias, tal como se puede observar, donde se plasman algunas observaciones nutricionales. Esto con el énfasis en las dietas que, como pues ya se ha recalcado, no pueden ser igual para todos los pacientes, sino que debe tener en cuenta pues la patología puntual de cada paciente. En cuanto a la forma de pago, se recibió la observación de que si se planteaba como forma de pago 90 días, se estaría cancelando las facturas aún con el contrato terminado, teniendo en cuenta que este iría solamente por 6 meses, por lo cual se sugirió que se dejara como forma de pago 30 días. Para la forma de presentación de la oferta, se tuvo en cuenta que en ese momento se estaba empezando a replantear procesos debido a la pandemia, razón por la cual se sugirió que los documentos solicitados fueran presentados en forma digital, como en un CD o en una USB. Frente a estas observaciones se acogieron todas, excepto que se rechazó la observación de la forma de pago, debido a que se consideró el ciclo presupuestal, el flujo de recursos y el precedente contractual de la entidad, por lo cual se continuó con 90 días. El 16 de junio se realizó una solicitud para aclaración y corrección en cuanto al capital del trabajo, el cual inicialmente se había presentado como se observa en la parte superior, en el cual se quitó el texto entre paréntesis como se observa en la parte inferior, y con esto se generó la primera venta. Siguiendo el cronograma establecido, el 19 de junio a las 11 horas se realizó el cierre de la convocatoria obteniendo 2 proponentes, tal como se muestra en la imagen. Y conforme a estos 2 proponentes se realizó la verificación puntual de cada uno, en la cual se concluye que el proponente Sumiservice no cumple con los requisitos exigidos en el pliego y en relación a esto se inhabilita jurídicamente dentro del proceso de esta convocatoria. Enseguida se procedió a realizar la calificación del proponente que había quedado habilitado. Una vez efectuada la evaluación, el comité evaluador recomendó que la convocatoria pública se debía declarar desierta, ya que el oferente Sumiservice no cumple con los requisitos habilitantes jurídicos porque no presentó el soporte de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el RUP, y aparte del oferente Árticos no cumple con los requerimientos específicos en la carta de presentación y en la propuesta. Por esta razón se realizó la adenda número 2 modificando el cronograma inicial donde se ampliaron las fechas. El 25 de junio se recibió la respuesta a las observaciones que presentaron los proponentes a la evaluación preliminar, donde el oferente Sumiservice comprobó su inscripción en el RUP, por lo cual fue aprobado. Y por el contrario, el comité evaluador ratificó el rechazo de la propuesta que presentó el oferente Ártico, tal como lo consignó en el acta de evaluación preliminar. Esto debido a que se evidenció que en los formatos fueron modificados, cosa que ya se había especificado que no se podía hacer. Fue así como el 6 de julio, mediante la adenda número 3, se procedió a realizar la verificación y evaluación del único oferente habilitado, en el cual se definió al oferente Sumiservice para garantizar la prestación de servicios que apoyan al objeto del hospital. Ya culminado todo el proceso, el 1 de agosto se celebró el contrato por prestación de servicios que tuvo una vigencia desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre del mismo año.